Este ejercicio sirve para practicar los problemas del tercer trimestre, la construcción del balance, el análisis de balances, en concreto el análisis financiero, y el análisis económico con el cálculo de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Empezamos con la construcción del balance, sabiendo que para poder realizar este ejercicio es necesario que hayáis previamente practicado, estudiado la identificación de cada uno de los elementos patrimoniales, agrupándolo en la masa patrimonial correspondiente. Sabemos que nos vamos a encontrar distintas masas patrimoniales donde vamos a tener que distribuir los elementos patrimoniales, y si no se da ese paso previo, de nada sirve hacer este ejercicio. Comenzamos. Lo primero es poner una plantilla del balance donde tengamos esas masas patrimoniales. Por un lado recogemos la estructura económica con el activo y por otro lado la estructura financiera con el neto patrimonial y pasivo. En la estructura económica, las inversiones diferenciamos por un lado el activo no corriente y por otro el activo corriente. Y en la estructura financiera, el neto patrimonial, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El neto patrimonial y el pasivo no corriente forman lo que son los capitales permanentes, y lo que es el pasivo no corriente y el pasivo corriente, la deuda de la empresa. Dentro del activo no corriente, ya en las inversiones, distinguimos el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. También hay inversiones inmobiliarias y financieras a largo plazo, pero no lo vemos de cara a selectividad. Dentro del activo corriente, las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Bien, ya podemos comenzar, una vez que sepamos esta estructura, a ir colocando los elementos: los efectos comerciales a pagar, el pasivo corriente, las reservas legales en el neto patrimonial, las existencias, es una mercadería que se va almacenando, los deudores comerciales. Ahí incluimos pues eso, otras cuentas a cobrar, o los efectos comerciales a cobrar. Todo lo que sea a cobrar entra dentro de deudores comerciales. La amortización acumulada del inmovilizado material, que es muy importante que la pongamos restando. En este ejercicio se piden que se calcule, luego procedemos a su realización. Los proveedores de inmovilizado a corto plazo, como es a corto plazo, va en el corriente, y al ser proveedor en el pasivo. La propiedad industrial, que es inmovilizado intangible. También los bancos cuenta corrientes, el efectivo, dentro de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. El capital social, neto patrimonial. Las amortizaciones acumuladas de inmovilizado intangible. Bueno, la reserva legal también va dentro del neto patrimonial. El combustible es otra cosa que se almacena, así que va en existencias. Y las instalaciones técnicas en activo no corriente. Las deudas a largo plazo, deuda en el pasivo a largo plazo no corriente. Las construcciones en el activo no corriente, inmovilizado material. La caja, igual que bancos, en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Hay en el enunciado no he colocado bien lo que es el efecto comercial. Debería haber especificado efecto comercial a pagar a largo plazo, efectos comerciales, que va dentro del pasivo no corriente. Los deudores, dentro de los deudores comerciales. La maquinaria, en el inmovilizado material. Y una vez que ya hemos hecho esto, pues pasamos a calcular los subtotales, mucho mejor para que así no haya problemas: la existencia, los deudores comerciales y el efectivo. Y una vez que tenemos esos tres, podemos calcular el activo corriente. De igual modo hacemos con el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el neto patrimonial, y así con esos subtotales podemos calcular el total del neto patrimonial y pasivo, que será igual que el total del activo. Si sumamos las 70.000 más las 90.000 y 20.000 del neto patrimonial,
pasivo no corriente y pasivo corriente respectivamente, tendremos el total de neto patrimonio y pasivo, que son 180.000. Igualmente, el activo debe ser la misma cantidad. Ya sabemos que si el activo corriente son 30.000 y tenemos un total de 180.000, el activo no corriente debe ser 150.000. Luego el inmovilizado intangible, que es 35 menos 5, son 30. Y el inmovilizado material, por diferencia, deben ser 120 hasta 150.000. ¿Cómo calcularíamos la amortización acumulada? Si sabemos que el inmovilizado material ya neto de amortizaciones es de 120, le tendremos que restar pues las instalaciones técnicas, las construcciones, la maquinaria. Es decir, que la amortización acumulada del inmovilizado intangible será igual a 120.000 menos 10.000 más 92.000 más 30.000. Esto nos da una cifra negativa. Claramente es la cantidad que debe aparecer en la amortización acumulada inmovilizada del material, que va restando. Así tenemos ya colocado nuestro balance. Con esto pasamos a lo que es el cálculo de la rentabilidad financiera. Para ello, recordamos que los ratios lo que hacen es combinar elementos del balance, bien sean de activo entre sí o de neto patrimonial y pasivo, o mezclado entre activo y neto patrimonial, aunque también se pueden hacer ratios a partir de elementos del balance y de la cuenta de resultados, como veremos en el cálculo de la rentabilidad económica financiera, que mezcla de la cuenta de pérdida y ganancias y del balance. Comenzamos. Es el deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 20.000, y el disponible es el de efectivo y otros activos líquidos, 5.000. El exigible a corto plazo es el pasivo corriente, 20.000. Para el ratio de la liquidez tenemos el activo corriente, dato que ya tenemos, 20.000, 30.000 partido por el pasivo corriente, que son de 30.000. El activo real, como no hay gastos de primer establecimiento, gastos de construcción y primer establecimiento, entonces simplemente es colocar el total activo, que son de 180.000, y el exigible total es la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente, es decir, toda la deuda, 90.000 más 20.000, que son 100.000. El disponible, que es el efectivo, la cantidad es de 5.000 euros, y la deuda a corto plazo es el pasivo corriente, 20.000. Para los recursos propios identificamos en el balance el neto patrimonial, que son 70.000, y los recursos ajenos es la deuda, es la suma del pasivo no corriente y corriente, que ya hemos calculado, que son 90.000 más 20.000. El pasivo corriente hemos dicho que era 20.000 para el ratio de la calidad de la deuda, y los fondos ajenos es la deuda, el pasivo. Es decir, la suma de 90.000 más 20.000 de pasivo no corriente y corriente, que son 110.000. El endeudamiento, he añadido otros ratios de recursos ajenos partido neto patrimonio y pasivo, que es una manera de calcularlo, aunque también se puede hacer de otra, que también la expongo. Serán recursos ajenos 110.000 y el neto patrimonial por el total 180.000. Los recursos, la segunda manera es recursos ajenos entre recursos propios, 110.000 partido por 180.000. Perdón, por 70.000, que son los recursos propios del neto patrimonial. Con esto, si calculamos, tenemos los siguientes datos. Para el ratio de tesorería obtenemos un valor de 1,25, para el de liquidez 1,50, para el de garantía 1,64, para el disponible 0,25, para el de autonomía 0,64, el de calidad de la deuda 0,18, 0,18, el de endeudamiento 0,61, perdón, no está, sí, 0,61, y el endeudamiento segundo 1,57. También se pedía en el enunciado el cálculo de fondo de maniobra, los capitales permanentes y el inmovilizado neto.
Si relacionamos a la hora de comentar, relacionaremos el denominador con el denominador y el numerador con el numerador, habiendo dividido por 1 para que podamos hacer el razonamiento relacionando ambos conceptos que aparecen en el ratio. Os recuerdo entonces que para el cálculo de fondo de maniobra hay dos maneras, una el activo no corriente menos el pasivo corriente y otra la suma del neto patrimonio y el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Cojamos la primera más corta, que son 30.000 menos 20.000, y me da un fondo de maniobra positivo que me indica que hay una estabilidad financiera normal. Simplemente es positivo, hay que vigilar que no vaya a disminuir por algún motivo, por ejemplo que los deudores o los efectos comerciales a cobrar pues haya impago, pero nos encontramos en una situación ideal. Para el cálculo de capitales permanentes simplemente es la suma del neto patrimonial y el pasivo no corriente, es decir, 70.000 más 90.000, que son 160.000. Con respecto a lo que es el inmovilizado neto, aquí como no hay otro tipo de elementos, pues coincide con el activo no corriente, es el inmovilizado menos el neto, se da suma de 30.000 más 120.000 del intangible y del material. Bueno, para comentar estos ratios, uno a uno vamos a proceder. El razonamiento sería el siguiente. El ratio de tesorería que sale 1,25 significa que por cada euro de deuda a corto plazo que hay en la empresa y que se exige a la empresa, esta dispone de una tesorería, es decir, quitando la existencia de realizable disponible de 1,25 euros. Habría que observar también los valores que se dan en el intervalo, sin ni siquiera verlo, aunque se puedan atender bien esas obligaciones. El ratio de liquidez mide pues una situación de liquidez, pero como hemos visto también ya en el fondo de maniobra, que es positivo, aquí el valor que nos indica es que nos alejamos de esos problemas de solvencia a corto plazo, o sea, 1,5. Por cada euro de deuda a corto plazo tenemos 1,5 de activos más líquidos de la empresa. Para medir la solvencia a largo plazo tenemos el ratio de garantía, que sale 1,64. Por cada euro de deuda que ha contraído la empresa tiene unas inversiones de 1,64 euros, es decir, que responde suficientemente y no va a tener problemas de solvencia a largo plazo, dado que el valor es superior a la unidad. Hay que tener en cuenta la diferencia con el anterior, que el anterior medía la solvencia a corto plazo, la deuda a corto plazo. Aquí lo que se mide es si hay suficientes activos para poder cubrir toda la deuda, tanto la que vence en menos de un año como la que es superior a eso. El ratio de disponibilidad sale 0,25. Hay que tener en cuenta que aquí es simplemente mirar el dinero que hay en caja y banco para afrontar los pagos que se tienen dentro de un año. Sale 0,25. La cantidad, si miramos los intervalos, pues está bien. Tenemos 1 euro de deuda a corto plazo que va venciendo y 0,25 euros para ir cubriendo con inmediatez. Para el ratio de autonomía, lo que miramos es la estructura financiera, los recursos propios y los recursos ajenos. Observamos que por cada euro de recursos ajenos hay 0,64 de propios, es decir, hay más recursos ajenos que propios. Depende más de terceros que del capital aportado por los propios socios con las reservas. Si indagamos sobre esa deuda a través del ratio de la calidad de deuda, observamos que sale 0,18, que por cada euro de deuda, 0,18 son de deuda a corto plazo, es decir, que hay mayor proporción de deuda a largo plazo, lo que nos indica que
la calidad es buena en relación